y a la que se van añadiendo nuevos capítulos. Para el sistema tributario y procedimiento de recaudación, el Código Tributario de Rusia proporciona un resumen de los principios tributarios generales, los derechos y obligaciones de los contribuyentes y de las autoridades tributarias, así como un esquema de impuestos a pagar y otras disposiciones. El gobierno tiene previsto introducir algunas disposiciones contra la evasión fiscal, incluidas las normas para sociedades extranjeras controladas, el concepto de beneficiario efectivo, reglas para determinar la residencia tributaria de las corporaciones con la aplicación de estándares armonizados en la práctica internacional y algunas enmiendas relativas a las estructuras financieras. Mientras tanto, la orientación de los tribunales superiores establece varios enfoques contra la evasión fiscal, incluyendo el concepto de beneficios tributarios injustificados. Las autoridades fiscales rusas adoptaron estos enfoques para establecer medidas contra la evasión fiscal agresiva. Siguiendo esta práctica, están empezando a implementar un enfoque que en su esencia implica la primacía del fondo sobre la forma. En lo referente a la legislación en materia de precios de transferencias, una nueva normativa de precios entró en vigor el 1 de enero del año 2012. En contraste a las anteriores normas rusas sobre precios de transferencias, la nueva legislación es más elaborada y generalmente mejor alineada con los precios internacionales en esta materia, desarrollados por la OCDE. Entre los principales cambios de esta legislación puedo mencionar los siguientes: cambios en la lista de transacciones sobre los que las autoridades tributarias rusas pueden ejercer control de los precios a efectos impositivos. Ampliación de la lista de las partes relacionadas. Introducción del principio de plena competencia como principio fundamental de la aplicación de los precios de transferencia en Rusia. Ampliación de la lista de las fuentes de información para determinar los precios del mercado. Introducción formal del análisis funcional como factor de comparación, entre otros. En lo referente al sistema impositivo, este está estructurado en 3 niveles: federal, regional o local, en función del cual sea la autoridad competente la que establezca el gravamen. En lo referente a los impuestos federales, fijados por las autoridades centrales del país, aplicables en todo el territorio, se encuentran el impuesto a las sociedades, al valor añadido, el impuesto a la renta sobre las personas físicas, impuesto social único, impuestos especiales, arancel estatal, arancel aduanero, tasas aduaneras, entre otros. Entre los impuestos regionales serán aquellos impuestos previstos tanto por el Código Tributario como por el cuerpo legislativo desarrollada por cada región. Por ello, aunque con ciertos límites, la presión fiscal difiere según cada región. Entre estos impuestos se encuentra el impuesto sobre el patrimonio empresarial, sobre el juego y sobre los medios de transporte. En lo referente al impuesto sobre sociedades, específicamente el impuesto sobre las ganancias, el máximo tipo del impuesto sobre las ganancias establecido en los contribuyentes de la Federación Rusa es del 20%. Las personas jurídicas rusas deben pagar impuestos sobre sus ganancias obtenidas en el extranjero. Sin embargo, una compensación está prevista respecto a los impuestos pagados en el extranjero siempre que los impuestos correspondientes mejor dicho, siempre que estos impuestos extranjeros correspondan a los gravámenes rusos y su valor no supere al porcentaje máximo aplicable por la Federación Rusa. En lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido o IVA, este es un impuesto federal ruso destinado al presupuesto estatal. En Rusia no hay registro separado de los contribuyentes del IVA. A todos los impuestos, incluyendo el IVA, se les aplican los requisitos generales del registro de los contribuyentes. Los contribuyentes siguen un sistema clásico de abonar el IVA de entrada y de salida. En lo que respecta a la base imponible, por regla general es el precio de la mercancía o servicio prestado, añadiéndose al mismo en su caso las hachizas o impuestos especiales. En cuanto al tipo impositivo, se distinguen 3 tipos de gravamen, según la operación de que se trate. El 0% aplicable para bienes y servicios que se exporten y servicios directamente relacionados con ellos. Para bienes y servicios destinados a representaciones diplomáticas y consulares acreditados en Rusia. El 10% aplica a la mayoría de los productos alimenticios, exceptuando los de lujo. También aplica este 10% a los productos para la infancia, publicaciones periódicas y de libros, medicinas y productos de uso doméstico. El 18% aplica a todas aquellas operaciones comprendidas o no comprendidas en los puntos
previamente mencionados. En lo que respecta a las exenciones del IVA, puedo mencionar las ventas de material médico, así como la prestación de servicios médicos, servicios de comedores en instituciones educativas, servicios de transporte público, funerarios, ayuda humanitaria, duty free, venta de objetos de uso religiosos, operaciones de seguro, coaseguro y reaseguro, entre otros. Entre los acuerdos de política comercial suscritos por la Federación de Rusia, puedo comentarles que Rusia completó en julio del año 2012 el proceso de ratificación del protocolo de adhesión, convirtiéndose así en el miembro número 156 de la Organización Mundial del Comercio. Con la mayoría de los países de la Unión Europea, se mantienen vigentes los acuerdos para la protección recíproca de inversiones. Rusia tiene suscritos convenios para evitar la doble imposición con los principales países de la Unión Europea y de Europa Oriental, así como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Turquía, Arabia Saudí, Japón. Por último, aunque su importancia económica es de carácter indirecto, cabe mencionar que se han suscrito acuerdos para simplificar los procedimientos de concesión de visados con diversos países, como son Suiza, Islandia, Turquía, Israel, Argentina, Uruguay y Guatemala. En lo que respecta a las relaciones internacionales de la Federación Rusa, en el 2014 la mitad de las exportaciones rusas se dirigían a la Unión Europea, mientras que la Unión Europea era la principal inversora extranjera en Rusia. Y varios miles de empresas de los países miembros de la Unión Europea se implementaban en la Federación. En el 2010 se había lanzado el Partenariado para la Modernización, Unión Europea-Rusia, que pretendía impulsar la reforma de la economía rusa para hacerla más abierta y competitiva. Pese a los intensos lazos de cooperación desarrollados en los últimos años, desde el 2014 se produjo un grave distanciamiento entre Rusia, por un lado, y la Unión Europea y Estados Unidos, por otro, debido a su anexión ilegal de Crimea en el año 2014 y a sus acciones desestabilizadoras en el oriente de Ucrania en ese mismo año. Como respuesta a la anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación Rusa y a su papel en la crisis de Ucrania, la Unión Europea ha aprobado y ha venido renovando una serie de medidas restrictivas hacia la Federación. Entre ellas tenemos la exclusión de Rusia del G8, que pasó a llamarse G7, conjunto de medidas derivadas de la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, suspensión de la financiación por parte del BEI y de la mayor parte de los proyectos del BER y de la financiación de la Unión Europea, sanciones económicas con restricciones a la venta de activos financieros a una serie de bancos estatales rusos, empresas públicas petroleras y de defensa, inclusive embargo al comercio de armas. La Federación Rusa respondió a estas medidas imponiendo un embargo a la importación de un amplio espectro de productos alimenticios provenientes de los países que mantienen estas sanciones. Como resultado de todo ello, pese a que en el 2019 se cumplieron 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y la Unión Europea no ha hecho declaración alguna al respecto. La Unión sigue con Rusia una política de doble vía. Por un lado, sanciones por su anexión ilegal a Crimea en el año 2014 y por sus acciones desestabilizadoras en el este de Ucrania en ese mismo año. Pero por otro lado, continúa un diálogo con las autoridades e impulso al desarrollo de lazos entre las respectivas sociedades civiles. En diciembre del 2019, la Unión Europea prorrogó las sanciones a Rusia hasta el 31 de julio del año 2020. En paralelo a la crisis descrita en las relaciones entre Rusia y sus socios occidentales, la Federación de Rusia ha venido buscando dar un impulso a sus relaciones con los demás países y bloques, con notable éxito desde su renovada actuación en el plano internacional. Esta ha sido clara desde que apoyara militarmente al gobierno de Bashar al-Assad en Siria desde septiembre del año 2015, y donde ha participado como actor clave en las negociaciones para poner en marcha un proceso político de paz entre las facciones enfrentadas. Con base a su éxito en Siria y con el trasfondo de un menor interés por la región por parte de Estados Unidos, durante los últimos tiempos Rusia ha dado, tras 2 décadas, un nuevo impulso a su relación con los países de Oriente Medio y del norte de África. Igualmente con los del Golfo,
emergiendo como actor geopolítico, militar y diplomático, con capacidad de interlocución con todas las partes, aprovechando las oportunidades del realineamiento geopolítico y de la inestabilidad seguida a las guerras civiles en Libia y Siria. Entre los terceros actores con quienes ha desarrollado una creciente relación destaca China, principal socio en la Organización de Cooperación de Shanghái. Rusia ha establecido lucha contra el terrorismo, especialmente el terrorismo yihadista, como uno de los ejes de su política exterior. En lo que se refiere a la relación Rusia-Venezuela, entre Rusia y Venezuela se estableció un convenio marco que abarca diversas materias, entre las cuales tenemos las relaciones económicas comerciales, en donde el mecanismo principal para el desarrollo de la cooperación económica comercial entre Rusia y Venezuela es la Comisión Intergubernamental Ruso-Venezolana de Alto Nivel, OCEAN, la cual fue creada el 23 de diciembre del año 2002. Lo inherente a las relaciones en la esfera militar, los ministerios de defensa de ambos países han suscrito el Acuerdo de Cooperación Militar. En lo referente a la cooperación científico-técnica, se basa en las disposiciones del Convenio Intergubernamental sobre la Cooperación Cultural y Científica, firmado el 24 de mayo de 1996. Se ha suscrito el Memorando de Cooperación en las esferas de ciencia, tecnología e innovación. En lo referente a las sanciones a Rusia y Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una filial de la petrolera estatal rusa, Rosneft, por su apoyo al gobierno de Venezuela. Las medidas afectan a la empresa Rosneft Trading S.A., una empresa registrada en Suiza, a la que Washington acusa de negociar la venta y transporte del crudo venezolano, ayudando al gobierno del país a evadir las sanciones impuestas por la Casa Blanca. La presión sobre Rosneft para que abandonara sus negocios en Venezuela se incrementó desde que en febrero de este año Estados Unidos impulsó las sanciones contra las filiales de la compañía. En concreto, Estados Unidos golpeó entonces con sanciones a Rosneft Trading y a su director, Didier Casimiro, y en marzo también castigó a TNK Trading International, otra filial de Rosneft, por su presunto apoyo al gobierno del presidente venezolano. Hasta ahora, Rosneft ha estado considerado como una de las corporaciones más activas en Venezuela, en donde ha aumentado sus actividades y se ha convertido en el gran intermediario del crudo venezolano ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal PDVSA. Con sus acciones, a Rosneft, Washington ha logrado complicar aún más la venta del crudo venezolano en los mercados internacionales, la principal fuente de ingresos y divisas de Caracas. De esta manera doy por concluida mi presentación del día de hoy. Gracias a todos por su gran atención. Hasta luego.